Buenos días, mis niños y niñas. Espero que hoy día se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a la tercera clase de comunicación. Hoy día vamos a desarrollar un lindo tema con la ayuda de todos ustedes. Para eso vamos a pedirles que tengamos a la mano lápiz y nuestro cuaderno. Quizás también otros materiales que nos pueden ser útiles en el transcurso del desarrollo de nuestro tema. Para dar inicio, quiero felicitarles a todos los que me han hecho llegar sus trabajitos anteriores. Me siento muy orgullosa de cada uno de ustedes, que sigan trabajando con bastante esmero e ímpetu. Y qué bueno que los papitos les estén ayudando a este caso. Ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, yo siempre estaré dispuesta a ayudarlos a cada uno de ustedes. Sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra clase. Hoy día vamos a aprender sobre algo que nosotros ya sabemos o conocemos quizás. ¿Y quién de nosotros no ha leído un cuento? A ver, muy bien, todos hemos leído un cuento en nuestra vida. Un cuento quizás um, imaginamos que es algo real, puede ser, ¿sí? Cuando leemos, ¿imaginamos cosas? Sí, muchísimas cosas. A ver, recuerda cuál es el último cuento que hayas leído. Muy bien, sí, efectivamente. Es un cuento, ese cuento nos ayuda a que nuestra imaginación se despierte y vuele. Los cuentos mayormente son libros que están escritos por autores que quieren llegar a niños, a un público imaginario, que utiliza bastante la imaginación. Exacto. Muy bien. Seguimos. ¿Qué podemos observar en las siguientes imágenes? Muy bien. Son niños. ¿Y qué están haciendo los niños? Muy bien. Los niños están leyendo. Exacto. ¿Y cuántos niños vemos ahí? A tres niños. El primer niño está leyendo solito. Está sobre un cuento porque has leído ya uno primero quizás y está volviendo a leer otro. Cuando nosotros encontramos bonitos libros, nos gusta leerlo una y otra vez, ¿cierto? Sí, así es. Y los otros dos niños tienen un libro abierto. ¿Y qué está saliendo de ese libro? Muy bien. De ese libro está saliendo una nave espacial, está saliendo un dinosaurio, un avión, números, letras. Entonces, quiere decir que en un libro podemos encontrar muchas cosas y que tan solo depende de nuestra imaginación cómo queremos verlo. Quizás no puede tratar sobre la creación del mundo y por eso hay dinosaurios, o puede tratar sobre un viaje a un país muy lejano, por eso hay un planeta y una nave espacial, o qué sé yo, qué puedo yo imaginar a partir de esos dibujos, ¿no? Pero así como hay cuentos que nos llevan a pensar en lo fantástico, en lo cosas que quizás son fuera de lo normal, también hay cuentos que nos cuentan una realidad, cosas que pasan quizás en nuestra escuela, o quizás en nuestra familia, o quizás en nuestra sociedad, o en nuestra ciudad, ¿no? Entonces, esos cuentos, ¿cómo creen que se llaman? Cuentos si hablamos de algo real. Muy bien, yo sé que ya tienes una idea más o menos. Sí, exacto. Pero para eso vamos a ingresar a un mundo muy... Entonces, ¿ya vimos la imagen? Sí,
¿Y qué podemos ver? Árboles, un río, una balsa. Entonces, ahora yo te voy a preguntar. Y quiero que estas preguntas las anotes en lo cuaderno que te pedí al inicio. Y después de anotarlas, vamos a comentarlas con el familiar más cercano que tenemos. Y luego también lo vamos a comentar con los compañeros en la siguiente hora, ¿sí? Para eso vamos a anotar dos ideas nada más. A la pregunta dice, ¿qué ideas vienen a tu mente cuando lees el título? ¿Qué idea viene a tu mente cuando nosotros hemos leído el título del cuento, Maestro y otros cuentos? ¿Qué puede tratar de un doctor? No, no, de un profesor, de un maestro puede ser. ¿De un maestro que crea cuentos? Puede ser. ¿O de un maestro que enseña a niños? Entonces, todas esas ideas vas a anotarlas en esa hojita. Yo sé que tú tienes muchísimas, muchísimas ideas, pero vas a anotar solamente, ¿cuántas? Dos ideas, para luego comentarlas, ¿ok? Ahora, para eso te voy a dar 2 minutos para que tú puedas anotar tus ideas. Ahora, una vez que has anotado tus ideas, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Cuál crees que sea el lugar donde se desarrollará la lectura? ¿Un hospital? No. ¿Una escuela? Puede ser, porque si trata de un maestro, ¿el maestro dónde trabajará? Ah, muy bien. Pero también veo árboles. Veo un bote y veo un río. Entonces, ¿cuál crees que sea el lugar? Quizás puede haber varios lugares. No lo sé. Todavía no he leído el cuento. Entonces vas a anotar cuál crees que sea el lugar. ¿Ok? Pero yo te voy a dar una pista. Yo te voy a dar una pista en forma de trabalengua. Escucha bien. Donde aparece el silbino, donde suma moscos, susurra mosquitos y sean serpientes. Nuevamente, donde aparecerá silbino, donde suman moscos, susurra mosquitos y sean serpientes. ¿Dónde suman los moscos? Ah, muy bien. ¿Dónde susurran mosquitos? ¿Dónde hay bastantes mosquitos? ¿En qué parte habrá bastantes mosquitos? ¿Y dónde andan las serpientes? Si sean las serpientes. Ay, muy bien. Yo sé que tú sabes. Entonces también voy a escribir mi trabalengua. ¿Sabes por qué? Porque voy a hoy día aprender a decir trabalenguas en forma veloz también. Muy bien. Entonces, responderé a la pregunta, ¿cuál crees que sea el lugar donde se desarrolla la lectura? Y luego también copiaré mi trabalengua de pista. Para eso, tienes 2 minutos para que lo puedas hacer. Continuamos. Ahora vamos a entrar al cuento, Maestro y otros cuentos. Vamos a leer un cuento realista. Maestro y otros cuentos no es un cuento fantástico como el que conocemos de Caperucita, o quizás Blancanieves, o quizás Los Tres Chanchitos, o muchos otros cuentos más. No es igual. Maestro y otros cuentos es un cuento real que nos cuenta situaciones o vivencias que se dan quizás en nuestro entorno, como les decía, nuestra familia o nuestros amigos. Para eso vamos a leer en forma silenciosa la lectura. Yo, conforme vamos avanzando, les voy a ir haciendo preguntas y yo sé que ustedes me van a responder muy bien. Continuamos. Maestro. La balsa llegó por fin a la otra orilla. Todavía con los pies en el vaso del pequeño embarcadero, Manuel miró el río que había cruzado.
la muralla de vegetación alta y tupida que se le presentaba delante, el caminito que se deslizaba como serpiente hacia Villa Santa, donde lo esperaban su escuelita y su salón. ¿Cómo se llama el lugar a donde llegó Manuel? Muy bien, Villa Santa. ¿A través de qué medio de transporte llegó Manuel a Villa Santa? Una balsa, muy bien, qué atentos están. ¿Y qué le esperaba en ese lugar a Manuel? Su escuelita y sus alumnos, perfecto. Entonces, Manuel viajó por una balsa hacia un lugar llamado Villa Santa, pero ese lugar Villa Santa tenía mucha vegetación, alta y tupida vegetación, pero en ese lugar se encontraba lo que a él más le gustaba, su escuelita y sus alumnos. Muy bien, continuamos. Cuando abrió la puerta de su escuelita, entraron 3 alumnos. Manuel escribió con una cuidada caligrafía sus nombres en el listado: Margarita, Luis, Esteban. A ver, niños, ¿cómo se llamaban los 3 alumnos que recibió Manuel? Muy bien, Margarita, Luis y Esteban. Él escribió los 3 nombres. ¿Dónde será? No lo menciona, pero quizás puede ser en la pizarra, en su cuaderno o en su registro del profesor. Lo descubriremos más adelante. Esperó un rato a que llegaran los demás y después dijo: faltan 7. ¿Dónde están? Los chicos se encogieron los hombros. No, no sé, les dijo que tenía que venir, insistió él. Nunca vienen, contestó Margarita, como si explicara una ley de la naturaleza. ¿Y por qué? No lo sabemos, dijo Esteban. Ese mismo día, Manuel fue a buscar al alcalde para preguntar: ¿cuántos alumnos faltaba? Muy bien, faltaban 7 alumnos. ¿Y qué le dijo Margarita? Que nunca vienen. Y Esteban tampoco sabía por qué no venían. ¿Y a quién fue a buscar Manuel para que sepa por qué no venían los alumnos? Al alcalde. ¿Al alcalde de qué lugar? De Villa Santa. Entonces Manuel se fue a buscar al alcalde porque le faltaban 7 alumnos. Solamente tenía 3 y él quería que sus alumnos estén todos juntos. Muy bien. Entonces se fue a buscar a quién, al alcalde. Vamos a ver qué es lo que sucede de aquí. ¿Está bien? La municipalidad de Villa Santa es mucho más grande de lo que usted ve, explicó el hombre. Abarca otros pueblos aún más pequeños y aldeas que están a la orilla del río. No puede esperar que sus padres los traigan a nuestra escuelita y luego vengan a recogerlos. Sería demasiado. ¿Quién creen que dijo todo esto? Explicaba cómo era la municipalidad. Muy bien, el alcalde le dijo esto a Manuel, que los alumnos no pueden venir porque viven en aldeas que están alejadas y los papás no pueden traerlos a recoger, no pueden venir a recogerlos a cada uno de ellos. Exacto, vivían en pueblos lejos, lejanos y pequeños, a la orilla del río. Muy bien. Manuel entonces le pregunta: ¿no cuentan con movilidad escolar? El alcalde soltó una carcajada grande. ¡Ja, ja, ja! Usted viene de la ciudad, ¿no es cierto?, le dijo. Manuel insistió: aquí no hay carreteras, la gente se desplaza por el río y lanchas y botes. Igual podría
ir a recoger a los alumnos, señaló el joven algo nervioso. Estudiar es un derecho, aprenderlo es todo. Para Manuel es muy importante que sus alumnos estudien y aprendan. ¿Por qué? Porque para él el conocimiento es algo que es un derecho. Entonces, si él quería hacer que el alcalde le ayude, ¿no? Para que los niños lleguen al colegio. Pero el alcalde le dijo que era algo no tan posible hacerlo. Creo que no se preocupaba por la educación de los niños, al igual que Manuel. Entonces vamos a ver qué pasa. Al día siguiente, Manuel se levantó muy temprano y se fue remando río abajo y recogió uno por uno a todos sus alumnos que le faltaban. Manuel entonces tomó la decisión de ir a recoger a cada uno de sus alumnos que le faltaba para que complete así su clase. Muy bien. Esta vez el maestro no tuvo que poner ausente en su registro. ¿Se acuerdan cuando anotó cuidadosamente los nombres? Lo anotó en su registro. Y ya como fue a recoger a sus alumnos, ya no tuvo por qué ponerles ausente. Y todos pudieron aprender que los dedos de la mano se llaman pulgar, índice, medio, anular, meñique. Que los ríos bajan de las montañas y se van al océano. Que el delfín no es un pez, sino un mamífero, porque tiene pulmones y amamanta sus crías, al igual que la hembra del jabalí, del sajino y del otorongo. Entonces, todo eso ya les pudo enseñar Manuel a sus niños que ellos no conocían. Entonces, Manuel estaba muy feliz de poder reunirlo a todos y ellos aprendan todos los conocimientos que él les podía dar a ellos. Pero, vamos a ver ahora qué pasa. Por ahí Esteban, que era uno de los niños, le dijo, y mi mamá también, agregó Esteban, que tenía en su casa una hermanita recién nacida, dijo, ¿su mamá también era mamífero? No, todos se echaron a reír en el salón, pero el maestro aclaró que Esteban tenía toda la razón, es cierto, pues los seres humanos pertenecen efectivamente a la especie de los mamíferos, muy bien. Mamíferos, las mamás, bromeó Martín. Y los papás, papíferos. Fue un día muy divertido. Como pueden ver, este cuento es algo real que pasa en nuestra sociedad, en nuestro país, que es Perú. Pasa que muchos niños no tienen la posibilidad de poder acceder a una educación así como nosotros. Ellos mayormente tienen que viajar muchas horas o caminar bastante tiempo para que puedan ir a su escuela y puedan aprender quizás muchas cosas que nosotros aprendemos a diario. Entonces hay que valorar todo lo que podemos aprender día a día y gracias a nuestros papitos que quizás no tenemos que caminar mucho o que cruzar un río así como los alumnos de Manuel, ¿no? Pero esto es algo real, es un cuento que es propio de nuestra realidad. Pero ¿quién escribió este cuento? Se llama Ana Lavazelli. El título de este cuento se llama Maestro y otros cuentos. ¿Dónde fue hecho? En Lima, en el año 2015. Muy bien. Pero así como este cuento, hay muchísimos cuentos más que no solo nos hablan de la realidad educativa, de los colegios, de las escuelitas, de los profesores, sino también nos puede hablar de los problemas que hay, como quizás los niños no tienen que comer o comen mal, no saben alimentarse. Hay muchos problemas que nosotros podemos, exacto, escribir como un cuento realista. A ver, utiliza tu imaginación y piensa en un tema en el cual tú puedes escribir, quizás sobre tu familia, o quizás sobre tus amigos, o sobre tu escuela, o sobre tu ciudad, ¿no?
Exacto. Hay muchísimos temas en el cual tú puedes desenvolverte y escribir un cuento realista. Recuerda que para escribir hay que utilizar bastante nuestra imaginación. Nuestra imaginación es muy importante. Si nosotros utilizamos muy bien la imaginación, podemos escribir muchísimas cosas más, así como la autora nos escribe Maestro y otros cuentos. ¿Les gustó o no les gustó la lectura? Sí, estuvo muy interesante. A mí también me encantó, porque yo no sabía que los niños en la selva quizás tienen que pasar muchos ríos o viajar muchas horas para que puedan ir a aprender a sus escuelitas, ¿no? Entonces, yo me siento muy afortunada de poder tener niños en los cuales quizás no tienen que viajar mucho tiempo, porque si no, yo, te imaginan, sería como Manuel, me tendría que ir lejos a recoger a todos mis niños y sería muy complicado, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a continuar, ¿sí? Ahora vamos a comprender el cuento realista. ¿Recuerdan el título? ¿Cómo se llamaba el título del cuento? Mm, muy bien. Sé que cada uno de ustedes lo recuerda. Así es. Entonces, vamos a comprender lo que hemos leído, ¿sí? A ver, quiero que cojas tu cuadernito y tu lápiz y anotes las siguientes preguntas. Pregunta número 1. ¿Cómo empieza la historia? Describe brevemente cómo empieza nuestra historia de maestro. Ajá, muy bien. ¿Cómo llegó a Villa Santa? ¿A través de qué? ¿Y quiénes lo recibieron? Exacto, muy bien. Entonces, escribe brevemente nada más porque tu respuesta después la vamos a intercambiar cuando nos encontremos con los compañeros y conmigo a través de la plataforma Zoom, ¿sí? En la pregunta número 2, ¿cómo era el alcalde? Yo te estoy dando 4 características. Tú vas a subrayar la característica que mejor te parece, ¿sí? A ver, ¿brinda datos de la realidad de su municipalidad? Puede ser, ¿sí? ¿Se burla constantemente de las personas? Creo que no se burló, o sí, no lo recuerdo. A ver, tú tienes que hacer un viaje al cuento. Muy bien. Se preocupa por las familias de su comunidad. Él fue a buscar a sus niños de la comunidad para que ellos puedan estudiar. Entonces, no. Realiza diversas acciones a favor de la educación. ¿Hizo algo para que los niños puedan venir? Entonces, de acuerdo a los cuentos, tú vas a subrayar sus características del alcalde. ¿Cómo crees que es el alcalde? Da datos, se burla, se preocupa o hace algo para que los alumnos estudien. ¿Cuál crees que es? Puedes subrayar más de uno, no hay problema. Ahora, en la pregunta 3, lee la broma de Martín y responde. Mamíferos, las mamás y los papás, papíferos. ¿Por qué utiliza la palabra papíferos? ¿A quién se refiere Martín cuando dice papíferos? Si ya mamíferos son las mamás para él, papíferos, ¿quiénes serán? Sí, exacto. Muy bien. ¿Serán Ujú, los papás para Martín? Si las mamás son mamíferas, los papás serían papíferos. Obviamente que la palabra papíferos no existe o alguna vez hemos escuchado papíferos. No. Si yo busco en mi diccionario la palabra papíferos, no la voy a encontrar porque no es una palabra bien dicha. Pero porque yo quiero saber más, voy a tratar de buscarlo en el diccionario. Si no lo encuentro es porque no es exacto. Él lo hizo a manera de broma quizás. O relacionó mamá con mamíferos o mi papá con papíferos. Entonces, ¿por qué crees que utiliza la palabra papíferos? Vas a responder las preguntas 1, 2 y 3 en tu cuaderno para luego intercambiarlas con nuestros compañeros, las ideas, ¿sí? Una vez que
realices todo, vamos a esperar a que la Miss te pregunte y le puedas dar tu respuesta. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya hemos conocido el cuento El Maestro y otros cuentos, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar a algo muy importante. El texto que acabamos de leer es una historia que es propia de nuestra realidad, por eso que se llama un cuento realista. En ese cuento realista hay un grupo reducido de personajes, como por ejemplo estuvo solamente Manuel, estaban sus alumnitos y el alcalde, y quizás otros personajes más, pero no fueron bastantes personajes, sino fueron poquitos personajes. Se dio en un lugar. ¿En qué lugar creen que se dio? Muy bien, en la selva quizás de nuestro Perú y en un tiempo determinado. El tiempo puede ser inicio del año escolar o durante el año escolar. Durante todo ese tiempo se desarrolló el cuento realista. Entonces, vamos a leer. El cuento realista nos narra una historia que podría suceder en la realidad, en nuestra realidad, a un grupo reducido de personajes en un lugar y tiempo determinado. Muy bien. Pero para que yo pueda distinguir eh, si es un cuento realista o puedo escribir un cuento realista, tengo que utilizar tres momentos importantes en el cuento realista, que es inicio, nudo y desenlace. Entonces, ¿cuáles son los tres momentos importantes del cuento realista? El inicio, el nudo y el desenlace. Muy bien. Entonces, el inicio responde a la pregunta ¿cómo comienza? Muy bien. ¿Cómo comienza la historia? A ver, recuerden el cuento El Maestro. Ajá, y comienza así, muy bien. Entonces, esa parte del inicio va a responder a la pregunta ¿cómo comienza? Después tenemos el nudo. El nudo respondemos a la pregunta ¿qué sucede después? ¿Qué creen que suceda después? Manuel fue a hablar con el alcalde, ajá, para que le diga por qué los alumnos faltan mucho. Muy bien. Entonces el nudo responde a la pregunta ¿qué sucede después? Y por último tenemos el desenlace. El desenlace nos quiere decir qué ocurre al final. ¿Qué ocurre al final? ¿Qué creen que ocurrirá al final? Ah, interesante. Manuel va a buscar a quién, al alcalde o a sus niños. A sus niños. ¿Por qué? Porque él estaba preocupadísimo que los niños no vengan y no puedan aprender muchas cosas más y puedan crecer, ¿no? En conocimientos, porque para él la educación era muy importante. Entonces, ya tenemos tres momentos y cada momento tiene una pregunta que tienes que recordarlas porque de aquí te voy a preguntar en cuántos momentos se da un cuento realista y cuáles son las preguntas exacto que tiene cada momento. Muy bien, continuamos. Para escribir un cuento realista tenemos que seguir 4 pasos nada más. Yo sé que tú estás muy predispuesto a poder escribir un cuento utilizando gran parte de tu imaginación, pero a la vez dándote cuenta de tu realidad. Para estos cuentos realistas tenemos, como les decía, 4 pasos. En el primer paso vamos a definir qué queremos o definir nuestro propósito del cuento, nuestro destinatario, el tema y registro. Cuando hablamos de propósito, quiere decir qué intención tiene nuestro cuento. Quizás enseñar a los niños
o a los profesores o a los padres de familia. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra meta que nosotros tenemos que alcanzar con nuestra narración? El destinatario, ¿para qué público está dirigido nuestro cuento? Quizás para los padres de familia, o para los niños y niñas, o para los abuelitos, o para los policías, los médicos. Tengo que elegir un grupo, un destinatario de cuento. El tema tú lo vas a elegir. Puede ser el tema la mala alimentación, eh, los, eh, el internet, y ahora tanto nos gusta estar metidos en internet, ¿no? Y voy a buscar información sobre todo lo que yo pueda, sobre mi tema, los registros que hay sobre este tema. Voy a tratar de buscar, preguntando, leyendo, investigando. Entonces, todo esto voy a hacer para que pueda cumplir el paso número 1. Para el paso número 2, voy a seleccionar un lugar, el lugar donde quiero que se realice mi cuento. Por ejemplo, en el cuento de Manuel, ¿cuál fue el lugar? La selva peruana. El tiempo, ¿en qué tiempo se dio? En el año escolar. ¿Qué personajes tuvo? Manuel, el alcalde, sus niños, ¿no? Entonces, todo ello voy a tratar de buscar. ¿Y qué hechos sucedieron? Que Manuel llegó al pueblo, se entrevistó con sus niños, no encontró a sus niños y preguntó al alcalde y luego se fue a buscarlos. Cada uno, a cada uno. Muy bien. El paso número 3 nos dice, escribe un borrador. Nosotros vamos a escribir un borrador donde vamos a organizar los hechos. Todos los hechos, como les digo, inicio, también cómo iniciamos, cómo vamos a hacer que se desarrolle nuestro tema, nuestro cuento y luego cómo termina nuestro cuento. Luego vamos a emplear todo lo que indica en el paso del tiempo, como frases como érase una vez, un día, después, finalmente. Todas esas palabritas vamos a utilizarlas también en nuestro cuento, pero hay muchas palabras más. Entonces yo voy a tratar de utilizar las que te he mencionado para poder crear nuestro cuento, ¿sí? En el paso número 4 vamos a revisar si hemos cumplido con el paso 1, 2 y 3. Además, verificar si utilicé de manera adecuada las mayúsculas. No nos olvidemos de las mayúsculas que se dan en los nombres, en las ciudades. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de escribir. Y también los puntos, los signos de puntuación. Si no conozco muy bien, le pido la ayuda a papito o mamita que me vea si los puntos están bien colocados. Entonces, ¿cuántos pasos voy a seguir? 4 pasos. Entonces recuérdate bien. Si quieres puedes tomar los notas. 4 pasos en los cuales con los cuales voy a poder escribir un cuento realista. Muy bien. Si yo sigo correctamente estos pasos, escribiré un magnífico cuento realista. Entonces, niños, hoy día hemos aprendido sobre lo que es el cuento realista. ¿A través de qué lectura? Muy bien. El maestro y otros cuentos. ¿En cuántos momentos se desarrollaba el cuento realista? Muy bien, en 3 momentos. ¿Cuáles eran? El inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, ¿qué pregunta nos hacía? ¿Cómo comienza? Muy bien. ¿Y el nudo? ¿Qué sucede después? ¿Y el desenlace? ¿Qué ocurre al final? Ahora te voy a invitar a que anotes esta pregunta en tu cuaderno. ¿Qué es lo que más te ha impactado de la lectura? Así es, voy a anotar qué es lo que más me impactó de la lectura. ¿Qué lectura será? Muy bien.
¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Qué es lo que crees que quiso decirnos? A ver, anótalo todo lo que tú piensas. ¿Ya? Ahora yo te voy a invitar a que tú me escribas un cuento realista acerca de tu familia. ¿Sí? Y para eso vas a seguir los momentos del cuento realista y los pasos. No importa cómo lo hagamos la primera vez, lo importante es que lo intentes. Estoy segura que lo vas a hacer muy bien, porque ya has aprendido que es un cuento realista, ¿no? Es algo real, que sucede en nuestra sociedad, en nuestra familia, con nuestros amigos. Entonces, yo sé que tú tienes muchas ideas en las cuales las vas a escribir en tus hojitas y le vas a poner un título muy llamativo también, ¿sí? Utiliza tu imaginación. Recuerda que es importante dejar salir a nuestras ideas. Así es que hay que ponernos a trabajar. Nos vemos en unos minutos para continuar con algunas preguntas que no quedó claro del cuento realista. Puedes verlo el video otra vez si gustas, pero anota todas las preguntas que quieras hacer luego. Un beso grande y me siento orgullosa de ti. Nos vemos más ratito. Cuídense.